Continuando con el tema de tubo digestivo, ya vimos las generalidades de las capas, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de los órganos y vamos a comenzar por el esófago. El esófago es un órgano de forma tubular que sirve para conducir los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros y tiene las cuatro capas que ya describimos: una mucosa, submucosa, muscular y adventicia, aunque en su última parte tiene serosa, pero en la mayoría es adventicia. Empezando a describir brevemente cada una de sus capas, vamos a comenzar por la mucosa, la cual tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Luego sigue la submucosa, la cual está formada por tejido conjuntivo denso y regular, posee en algunas partes glándulas y los elementos que ya describimos anteriormente en el video de generalidades, que por si no lo han visto se los dejo aquí arriba. Entonces aquí tenemos una imagen del esófago. Esta sería la mucosa que va de aquí hasta aquí y recordemos que está formada por el epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que aquí casi no se nota, pero debe estar aquí. Luego está la submucosa, formada por tejido conjuntivo denso y regular, y como ya dijimos, tiene glándulas en algunas partes. Estas glándulas es de su conducto y se encargan de producir moco para lubricar la luz del esófago y que los alimentos pasen con mayor facilidad. Estas glándulas reciben dos nombres: glándulas esofágicas o glándulas cardiales, dependiendo del lugar en el que se ubique. A final de cuentas, tienen la misma función, que es producir moco para lubricar el esófago, pero se hace la diferencia entre esofágicas y cardiales por la ubicación. Las glándulas cardiales son las que se encuentran en la última porción del esófago, donde se une con el estómago, y ya que la primera porción del estómago se llama cardias, pero tienen exactamente la misma función. Aquí tenemos otros cortes del esófago, donde vemos estas primeras dos capas. Aquí está el epitelio plano estratificado, la lámina propia. Aquí sí se ve la muscular de la mucosa. Y aquí sabemos que inicia la submucosa, porque además de que vemos las glándulas, recordemos que la muscular de la mucosa es la que nos da la separación. Aquí está otra imagen, igual está el epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Aquí se ve un poquito la glándula de la submucosa y aquí se alcanza a ver el inicio de la muscular externa. ¿Qué otras estructuras hay importantes en la submucosa? Vasos sanguíneos y el plexo submucoso, que también se llama plexo de Meissner, el cual inerva a las glándulas y a la muscular de la mucosa. Ahora, continuando con la siguiente capa, es la muscular, que al igual que en la descripción general que ya dimos, el esófago tiene dos capas musculares, o mejor dicho, una capa muscular con dos estratos: una circular interna formada por músculo liso y una longitudinal externa, la cual está formada dependiendo del tercio del que estemos hablando. Vamos a dividir al esófago en tercios, como vemos aquí en la imagen. Sería 1, 2 y 3. Esta capa longitudinal externa en su primer tercio va a estar formada por músculo estriado, que es el que se continúa de la faringe. Luego el segundo tercio está formado por músculo estriado y músculo liso, una mezcla de ambos. Y ya por último, este tercio va a estar formado únicamente por músculo liso, como el resto de la capa muscular del tubo digestivo. Esto es un dato importante a recordar, ya que es el único órgano del tubo digestivo el cual en alguna porción tiene músculo estriado. Y por último, la capa más externa es la adventicia, que está formada por tejido conjuntivo, la cual ayuda al esófago a adherirse a las estructuras adyacentes. Y esta capa está presente en la mayor parte del esófago. En la única porción donde tiene serosa es en su porción abdominal. Este sería el esófago. El diafragma estaría más o menos aquí, donde está esta línea roja. Esto sería el tórax. Y al momento de entrar en el abdomen, atravesar el diafragma,
se cubre ligeramente por el peritoneo. Y a esta capa de peritoneo que envuelve al esófago se llama serosa, pero solo son 2 o 3 centímetros, por lo cual se considera que la última capa del esófago por mayoría es la adventicia. Aquí tenemos un corte de la capa muscular, específicamente del estrato longitudinal externo, y aquí vemos lo que les comentaba hace un momento, que el esófago tiene los dos tipos de músculo. En el primer tercio, músculo estriado; segundo tercio, músculo estriado y liso; y en el último tercio, únicamente músculo liso. Aquí en esta imagen vemos que hay músculo estriado aquí arriba, luego músculo liso y luego músculo estriado otra vez. Ya se fue, perdonen ustedes. Por lo cual podemos concluir que este corte corresponde a la capa muscular longitudinal externa al tercio medio del esófago. Si tuviéramos únicamente músculo estriado, sería el tercio superior, y si tuviéramos únicamente músculo liso, sería el tercio inferior. Aquí tenemos un corte transversal del esófago donde podemos ver sus 4 capas. Esto que está aquí es la luz del esófago, y de adentro hacia afuera tenemos primero la mucosa, formada por el epitelio, plano estratificado no queratinizado, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La siguiente es la submucosa, que sería esta, formada por tejido conjuntivo denso y regular. Aquí vemos que en algunas porciones hay glándulas esofágicas que producen moco. Y aquí se encuentra el plexo submucoso o plexo de Meissner, el cual le va a dar inervación a las glándulas y a la muscular de la mucosa. Luego la siguiente capa es la muscular externa con sus 2 estratos, una circular interna y una longitudinal externa. Esta capa circular interna es la que al principio del esófago se va a engrosar y va a formar el esfínter esofágico superior, y en su porción donde se une al estómago también se va a engrosar y va a formar el esfínter esofágico inferior. Luego está la longitudinal externa, que esta es la que tiene las variaciones que les mencioné hace un momento, de primer tercio, músculo estriado; segundo tercio, mezcla de estriado y liso; y último tercio, únicamente músculo liso. Entre estas dos, aquí está su separación. Aquí entre estas dos vamos a tener el plexo que les da inervación, que es el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, aquí está esta capa de tejido conjuntivo, que es adventicia. Aquí tenemos otro corte y también vemos las 4 capas donde la mucosa va de aquí hasta aquí más o menos. Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Esta parte que se ve teñida más intensamente es la muscular de la mucosa. Luego sigue la submucosa, que sería esto. Aquí no se alcanzan a ver glándulas. Y luego la muscular externa, que va de aquí hasta aquí. Esta es la circular interna. Vemos que es más gruesa que la longitudinal externa. Y por último, aquí esta capa de tejido conjuntivo es la adventicia. Y llegamos a la parte de la unión esófago-gástrica, que como su nombre lo dice, es donde se une el esófago con el estómago. Y esta es una imagen microscópica de las dos mucosas uniéndose. Aquí donde vemos este epitelio plano estratificado no queratinizado es el esófago, y vamos a dar la introducción al siguiente tema, que es estómago. Aquí vemos este epitelio cilíndrico simple que forma glándulas para secretar moco. Y aquí es el punto donde se unen estos dos. Lo importante de esta zona es que aquí se suelen dar metaplasias en algunos casos. Y vamos a definir metaplasia como un cambio adaptativo, el cual se da de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Y en este caso, ¿cuál es el cambio de epitelio que se da? Pues la metaplasia que se da en este caso es que el epitelio cilíndrico simple del estómago comienza, digamos, a invadir la zona del esófago, donde debería haber epitelio plano estratificado, empieza a haber
epitelio cilíndrico simple. Y como les mencioné, esto es un cambio adaptativo. ¿Adaptativo a qué? Pues cuando hay reflujo, el reflujo de ácido del estómago hacia el esófago, este epitelio no está hecho para resistir esa acidez, pero este epitelio del estómago sí. Por lo tanto, cuando hay reflujo, se comienza a lesionar este epitelio y para resistir ese estrés, esas lesiones, adquiere esta forma. Adquiere la forma de un epitelio cilíndrico simple, secretor de moco. Pero esto no debería ser así, esto no es normal. Aquí tenemos otra imagen de la unión esófago-gástrica. Aquí está el epitelio plano estratificado, no queratinizado, del esófago y el cilíndrico simple del estómago, el cual forma glándulas, como vemos aquí algunas de ellas. Y bueno, ahora vamos a dar la aplicación clínica de todo esto. Hay algo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, abreviada como ERGE, que se define, y lo voy a leer tal cual: las manifestaciones clínicas y o paraclínicas inducidas por el ascenso del contenido gástrico por arriba de la unión esófago-gástrica y que afecta la calidad de vida de las personas que la sufren. Y las manifestaciones clínicas son las siguientes: pirosis, que es la sensación de ardor; regurgitación de ácido; dolor torácico. Este dato es importante ya que muchas entidades pueden dar dolor torácico y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y en cuanto a fenotipos, tenemos estos tres: la no erosiva, que es la mayoría, un 70%; la erosiva, un 20%; y el esófago de Barrett, un 10%. Y esófago de Barrett es esto a lo que quería llegar con toda la explicación anterior. El esófago de Barrett se define como la presencia del epitelio columnar, es decir, epitelio cilíndrico simple de tipo intestinal revistiendo el esófago, revistiendo una zona en la cual no debería estar, por lo tanto es una metaplasia. Se produce aproximadamente en el 10% de los individuos con enfermedad por reflujo gastroesofágico y la aparición clásica es de los 40 a 60 años. Recordemos que una metaplasia no es sinónimo de cáncer, sin embargo, sí se puede considerar una lesión precancerosa, es decir, donde hay una metaplasia es más probable que aparezca el cáncer que a que el tejido estuviera en su estado normal, pero metaplasia no es sinónimo de cáncer. Sin embargo, esta metaplasia, esófago de Barrett, se asocia con un aumento en el riesgo de adenocarcinoma de esófago, por eso es importante identificarlo. Y bueno, ya fue mucha histología, mucho microscopio, muchas células. Ahora vamos a ver algo macroscópico. El diagnóstico se hace a través de biopsia, pero la biopsia se toma por endoscopía. Estas son imágenes de endoscopía. Esta es una endoscopía normal. Esto que se ve aquí rosita es el epitelio del esófago. Y esto que se ve aquí más rojito, ya es el epitelio del estómago. Esta línea negra está señalando la unión esófago-gástrica normal. De esta forma se debería ver, bien delimitada. Y de este lado ya tenemos una endoscopía de un esófago de Barrett, donde aquí vemos el área rosa del epitelio del esófago. Y esta área más rojiza es el epitelio del estómago, el cual debería estar la unión esófago-gástrica más o menos en esta área, pero vemos que está invadiendo la zona del esófago y lo describen como placas de mucosa aterciopeladas rojizas presentes sobre la unión esófago-gástrica. Aquí está la unión y hasta aquí debería estar esta zona rojiza, pero vemos que se va más arriba. Para hacer el diagnóstico, no nada más lo hacemos con esto, no nada más lo vemos y decimos es esófago de Barrett, sino que se tiene que tomar una biopsia y ya el patólogo es el que da el diagnóstico final. Y bueno, con eso terminamos el tema de esófago y en el próximo video vamos a comenzar con el tema de estómago. Pero antes de que se vayan, me gustaría que dejen en los comentarios si quieren seguir viendo así como parte de la aplicación clínica o nos centramos únicamente en la parte teórica de la histología. Y ya con base en eso, veremos cómo van a ser los próximos temas. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima.